Vamos a hablar hoy entonces del movimiento rectilíneo y uniformemente variado, ¿sí? Acuérdense que nosotros habíamos estado trabajando en las clases que tuvimos y con un cuestionario y esas cosas. Hemos tenido pocas clases de física porque son los lunes y hubo muchos feriados, pero estuvimos trabajando ya el movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Se acuerdan que la intención era tratar de describir de manera matemática cómo se mueven las cosas? Y habíamos empezado con la forma más fácil de moverse que se nos ocurría, que era algo que se mueve siempre en línea recta y siempre con la misma velocidad. Lo que vamos a ver hoy es ir un poquito más allá y pensar todavía que se mueve en línea recta, pero vamos a pensar en algo que en lugar de moverse siempre con la misma velocidad, va cambiando su velocidad. Siempre de la misma manera, es decir, va a ir cambiando. Si el principio acelera 1 metro por segundo en el primer segundo, en el segundo segundo también va a acelerar 1 metro por segundo, y en el tercero va a acelerar lo mismo, y siempre va a acelerar de la misma forma, ¿sí? Y recuerden entonces, vamos a ir escribiendo un poco. Recuerden entonces que lo que nosotros habíamos hablado hasta ahora era de que en el movimiento rectilíneo y uniforme, que llamábamos MRU, para abreviar, habíamos encontrado una fórmula para la posición de un cuerpo que se escribía como la posición inicial, es decir, el lugar donde está al principio, más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial, ¿sí? Esta fórmula la habíamos encontrado en clase a partir de la idea de la velocidad promedio, ¿sí? Si se acuerdan, habíamos hablado de qué es esto de la velocidad y habíamos llegado a expresar esta fórmula, ¿sí? Que recuerden que tenía, ¿sí?, a la posición inicial, a la velocidad y al tiempo inicial, ¿sí?, como datos fijos, ¿sí? Estos datos eran cosas que están siempre fijas en el mismo problema, ¿sí?, y que durante ese problema no van a cambiar, porque evidentemente es como estaba cuando empezó. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en clase esto? Si empezó en el 5, 3 minutos después empezó en el 5, y 15 minutos después empezó en el 5, porque el 5 es el lugar donde empezó, no importa cuánto tiempo pase, es el lugar donde empezó. Y eso representaba la posición inicial, ¿sí? La velocidad tampoco cambia nunca, así que también va a ser un dato fijo. Y el tiempo inicial, es decir, lo que marcaba mi cronómetro cuando empezó el movimiento, también va a ser un dato fijo, ¿sí? Entonces, un problema de este tipo se resolvía identificando primero esos datos fijos, escribiendo la fórmula correspondiente, y a partir de ahí sí empiezo a despejar las cosas que me piden, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Lo que va a cambiar ahora es que la velocidad ya no va a ser constante, ¿sí? Vamos a tener una variación de velocidad. Pero como lo que estamos haciendo es complicar de a poco, esa variación de velocidad va a ser siempre la misma. Es decir, la velocidad va a cambiar, pero va a cambiar siempre de la misma manera. No va a acelerar de golpe y después dejar de acelerar y después frenar. Siempre va a tener una aceleración constante. Y aparece acá precisamente este concepto, el de la aceleración, ¿sí? Es una idea que hasta ahora no habíamos trabajado, pero que es muy similar a la idea de la velocidad, ¿sí? Aparece entonces la aceleración, ¿sí?, como la medida del cambio de velocidad, ¿sí? La aceleración mide cómo va cambiando la velocidad en función del tiempo, ¿sí? En este caso, para nuestro movimiento, la aceleración va a ser constante. Vamos a tener siempre la misma aceleración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo muy similar a lo que pasaba con la velocidad,
en el movimiento rectilíneo y uniforme. Si la aceleración es constante, quiere decir que la puedo identificar con la aceleración promedio. Y entonces puedo pensar, si es la que mide el cambio de velocidad, lo que a mí me interesa es ver cuánto cambió la velocidad. ¿Se acuerdan que ese triangulito quería decir cambio, variación? ¿Sí? ¿Cuánto cambió? En relación a lo que cambió el tiempo. ¿Sí? Y esto, cuánto cambió la velocidad, es la velocidad que tengo ahora menos la que tenía cuando empecé. Es decir, si ahora voy a 20 y cuando empecé iba a 10, el cambio es 10. ¿Sí? Si ahora voy a 50 y cuando empecé iba a 15, el cambio es 35. Y así voy a encontrar el cambio haciendo la velocidad que tengo en este momento menos la velocidad que tenía cuando empecé, dividido el tiempo que marca mi cronómetro ahora, menos el tiempo que marcaba el cronómetro cuando empecé. Y a partir de acá, podemos, igual que hicimos, si ustedes tienen su carpeta de física a mano, igual que hicimos para la posición en su momento, podemos a partir de acá sacar una fórmula para la velocidad. Podemos agarrar este término tiempo menos tiempo inicial y pasarlo multiplicando hacia el otro lado. Nos quedaría que aceleración multiplicado por tiempo menos tiempo inicial es velocidad menos velocidad inicial. Y a partir de acá, simplemente pasando esta velocidad inicial para el otro lado sumando, nos quedaría una fórmula que dice que la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial. ¿Sí? Esta fórmula es la fórmula que vamos a usar para ver cómo cambia la velocidad en el movimiento rectilíneo y uniformemente variado. ¿Sí? La velocidad en este movimiento va a cambiar precisamente, ¿sí?, según esa fórmula. ¿Sí? Como cambia, tiene una fórmula, y entonces, ¿sí?, tenemos una fórmula para la velocidad. ¿Está? Muy bien. Ahora, como la velocidad va cambiando, entonces, evidentemente, ¿sí?, no vamos a tener un formato de velocidad, ¿sí?, que sea siempre el mismo. Y por lo tanto, la fórmula para la posición ya no va a ser la misma de antes. Seguramente vamos a tener una fórmula distinta para la posición. ¿Cuál es el problema? Que nosotros por ahora no tenemos la matemática necesaria, ¿sí? De hecho, hay que usar derivadas para esto y justo lo estamos empezando a ver en física, en matemática. Así que no les voy a mostrar de dónde sale la fórmula de la posición, simplemente la voy a escribir. ¿Sí? Cuando veamos más a fondo el tema de las derivadas en matemática, volvemos sobre la fórmula de la posición en este movimiento y podemos ver bien de dónde sale. ¿Sí? Por ahora, simplemente les voy a decir, la fórmula es parecida, solo que tiene un término más. ¿Sí? La fórmula para la posición en este movimiento va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial, y acá viene el término extra, más la mitad de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es nuestra fórmula de velocidad, ¿sí?, para el movimiento de velocidad, no, de posición, para el movimiento rectilíneo y uniformemente variado. Junto con la que vimos recién de velocidad, velocidad inicial más aceleración por tiempo menos tiempo inicial, ¿sí?, esas dos son las fórmulas que vamos a usar para resolver los ejercicios de este movimiento. ¿Sí? Hasta acá más o menos se entiende, la velocidad cambia, pero cambia siempre igual.
por lo tanto la aceleración es siempre la misma, y entonces aparece una fórmula para la posición y otra fórmula para la velocidad. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Profe, ¿lo puedes Sí, explicar otra vez? sí, por supuesto, las veces que quieran, no hay problema. Gracias. ¿Eh? A ver, para hacerlo un poco más simple en este sentido y no meternos tanto con la teoría. Hay dos fórmulas para estos ejercicios. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que cambian. ¿Sí? En el movimiento anterior, como la velocidad era siempre la misma, solo cambiaba la posición y entonces había una fórmula para la posición. En este movimiento va a cambiar también la velocidad. Por lo tanto, tenemos dos fórmulas. Una fórmula para la posición, que es la X, y otra fórmula para la velocidad. ¿Sí? Lo que tiene que quedar bien claro es eso, que esas dos fórmulas marcan esto, y la diferencia, sobre todo, ¿sí? Que ya la veníamos trabajando desde antes, entre las condiciones iniciales y las condiciones en este momento. Es decir, la diferencia entre la velocidad que yo tengo ahora y la velocidad inicial, la que tenía al principio. La diferencia entre dónde estoy ahora y dónde estaba cuando empecé. ¿Sí? Eso tiene que estar bien claro porque me va a ayudar a plantear los ejercicios. ¿Sí? Pero esa es la idea. ¿Ahí está claro? Sí, gracias. Perfecto. Esto es el movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? Y uniformemente variado. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Uniforme era el mismo, el que habíamos trabajado antes. ¿Sí? Qué lindo que saliste en la foto, Casti. Sí, le quedó bárbara la foto, Catrina. Estoy divina, ¿viste? Muy bien. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Ahora entonces tenemos más cosas fijas. Fíjense, la posición inicial sigue siendo un dato fijo. ¿Sí? El lugar donde yo estaba al principio sigue siendo el lugar donde yo estaba al principio, no puede cambiar. Lo mismo pasa con la velocidad inicial. La velocidad que yo tenía al principio siempre es la que tenía al principio, no importa si pasaron 10 minutos o media hora, es la que tenía al principio. Lo mismo pasa para el tiempo inicial y también para la aceleración, porque acabamos de decir que este movimiento tiene siempre la misma aceleración, es un movimiento con aceleración constante. ¿Sí? Quiere decir que en este movimiento tenemos 4 datos fijos. Antes teníamos 3, ahora tenemos 4. A los 3 de antes se le suma la aceleración y la velocidad pasa a ser la inicial, la fija, y después va cambiando. Entonces, en este caso vamos a tener posición inicial, tiempo inicial, velocidad inicial y aceleración. ¿Sí? Los 4 son mis datos fijos. ¿Sí? Esos son los datos que voy a tener que identificar al principio de un problema. ¿Sí? Muy bien. Vamos a plantear un problema, ¿sí? Para ir más o menos viendo cómo es esto. La teoría es igual que antes, sigue siendo lo mismo. Vamos a hacer estos pasos. Primero entonces ahora tenemos que decidir si es un movimiento uniforme o es un movimiento variado. Primero eso, para saber qué fórmulas voy a usar. Una vez que sé qué movimiento es, segundo paso, identificar los datos fijos. ¿Sí? Saber desde el texto del problema quiénes son los datos fijos. Tercer paso, reemplazar esos datos fijos en las fórmulas. ¿Sí? Y una vez que tengo las fórmulas, ahí sí me pongo a trabajar tranquilamente y a resolver lo que me preguntaron. Hay una parte larga, digamos, acá de preparación del ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a plantear un ejercicio y vamos a mirar cómo se resolvería. ¿Sí? Vamos a ocuparnos en este momento, ¿sí?, del ejercicio que está en la guía con el número 3. ¿Sí? Así que vamos a... Perdón, el 4 creo que es. No, 3 está bien, con el 3. ¿Sí? Lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean tranquilos. ¿Sí? Ahí se corta, más vale. Ahí. Muy bien.
El ejercicio dice, un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 metros por segundo constantes. Y me empieza a preguntar cosas. Es decir, que en ese, un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 metros por segundo constante, tienen que estar todos los datos que yo necesito para resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, primer punto, la primera cosa que tengo que hacer, tengo que identificar el movimiento. En este caso, ¿qué movimiento es? ¿Es un movimiento uniforme o es un movimiento variado? ¿Qué les parece? Uniforme. ¿Cuál era la diferencia? Variado. Preguntémonos primero cuál era la diferencia entre los dos. El uniforme que tenía, ¿qué pasaba? Se movía siempre con la misma velocidad. ¿Sí? Y en el variado, la velocidad cambia. En este ejercicio, ¿cambia la velocidad o no? No hay aceleración, así que no. Dice, estamos en el 3, ¿no? En el 3, sí. Dice constante. ¿Pero Entonces qué es supongo constante? que se ¿Qué mantiene dice que es igual. sí, pero ¿qué cosa La es aceleración. constante? Ah, es el 3, yo creí que era el de arriba. Es el 3, ¿eh? Sí, Ah, el 3. La aceleración. La aceleración es constante, ¿sí? Es decir, me dice que tiene siempre la misma aceleración. Pero si tiene aceleración, por más que la aceleración sea la misma, quiere decir que su velocidad, como la aceleración es positiva, está creciendo. Si la aceleración fuera negativa, la velocidad estaría bajando, estaría frenando, digamos, ¿sí? Pero quiere decir que está acelerando, su velocidad está cambiando, ¿sí? Sube la velocidad, va cada vez más rápido. Entonces, evidentemente, es un movimiento variado, ¿sí? Entonces, el movimiento va a ser un movimiento rectilíneo y uniformemente variado, ¿sí? El que llamamos MRV. Lo de uniformemente variado tiene que ver con esto, de que la velocidad cambia, pero la aceleración es siempre la misma. Entonces, por eso decimos uniformemente variado, porque cambia, pero siempre de la misma forma, ¿sí? No cambia de cualquier manera. Ok, ahora que ya tengo el movimiento, lo siguiente que necesito identificar son mis datos fijos. ¿Sí? Dijimos que en este movimiento hay 4 datos fijos, que eran la posición inicial, el tiempo inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Necesito sacar del enunciado del ejercicio esos 4 datos. ¿Cuál se les ocurre que es el más fácil de encontrar en el enunciado del ejercicio? La aceleración. Claro, ¿sí? Evidentemente, la aceleración, porque me la dice, ¿no? Está escrito ahí, dice con una aceleración de 20 metros por segundo, ¿sí? Lo dice ahí. Entonces, eso ya lo sabemos, perfecto, la aceleración es 20 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Muy bien. La velocidad inicial. ¿Dice algo sobre la velocidad inicial? ¿Hay alguna parte del enunciado del ejercicio que me hable de la velocidad inicial? No. Cuando dice parte del reposo, ¿qué sería? ¿Qué quiere decir parte del reposo? que arranca a moverse desde que estaba quieto. Exacto, que cuando empezó estaba quieto. ¿Sí? Entonces, que me digan que cuando empezó estaba quieto, ¿me está hablando de la velocidad inicial o no? Sí, Sí. ¿Qué velocidad inicial tenía entonces? ¿Qué velocidad tenía 0. cuando empezó? 0, estaba quieto. 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando me dicen esta frasecita, ¿sí? Parte del reposo, ¿sí?
yo inmediatamente ya puedo pensar, entonces cuando empezó estaba quieto, es decir, su velocidad inicial era 0 metros por segundo. ¿Sí? Y sobre las otras dos, sobre el lugar donde estaba cuando empezó y sobre el tiempo que marcaba el reloj cuando empezó, fíjense que ahí sí el enunciado no dice nada. Pero si ustedes se acuerdan de lo que habíamos hablado, esas dos las podemos elegir nosotros. Es decir, si el enunciado habla de alguna relación entre, ¿sí?, el lugar donde empezó, si me dice parte desde un lugar a 20 metros de una casilla, bueno, y me empieza a hablar desde un lugar de dónde parte, entonces voy a tener que tener más cuidado. Pero si es un ejercicio como este, donde no dice nada sobre ningún lugar desde dónde arranca, entonces, tanto desde dónde como cuándo, lo mismo, los dos van a ser 0. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esas mismas fórmulas que yo había escrito antes, pero reemplazando estas cosas. ¿Sí? Las fórmulas, a pesar de que con la pantalla no se agranda, están ahí. Vamos a ver si vuelvo al modo normal. Acá creo que las van a ver mejor. ¿Sí? Ahí están las fórmulas escritas. ¿Sí? De paso las tienen, por supuesto, para cuando hagan los ejercicios, les puse las fórmulas ahí. Así que ahora voy a empezar con la de x, con esta. Esa fórmula dice que x es la posición inicial, 0. O sea, ni lo escribo directamente, ¿no? 0. Más la velocidad inicial, que es 0. Y 0 multiplicado por un paréntesis me sigue dando 0. Entonces voy a poner un medio de la aceleración es 20, así que un medio de la aceleración es 10, por t menos t0, t0 vale 0, así que esto es solamente t al cuadrado. ¿Se dan cuenta que esa fórmula se achica? Porque hay un montón de cosas que valen 0. ¿Se ve esta idea? Sí. Sí. ¿No podemos escribir cómo quedaría? Sí, al ir reemplazando, ¿sí? En realidad me quedaría x igual 0 metros más 0 metros por segundo por t menos 0 segundos, más, y sigo abajo, 1/2 por 10 por t menos 0 segundos al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que 0 es 0, 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0, y este 0 tampoco lo escribo, y por eso me queda lo que está arriba. Me queda, perdón, esto no es 10, esto es 20. ¿Sí? Me queda 1/2 por 20 por t al cuadrado, que es lo que yo escribí acá arriba. ¿Sí? ¿Está claro? Es que no lo estoy viendo. ¿No podés ver la pantalla? No, estoy viendo tipo la guía de ejercicios, las fórmulas. ¿No aparece en un rincón la pantallita mía? No, a mí por lo Esperen un menos no. segundo que vuelvo Yo, entonces. yo sí la veo, pero... No, está bien, está bien. Denme Tenés un que segundo, agrandar el entonces. cosito de la derecha, Gaf. Bueno, si no, cuando vean la grabación va a aparecer, la van a ver ahí. ¿Sí? Y eso es algo también que les quiero decir, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Les propongo esto. Yo voy a modificar la tarea, ¿sí?, para que la fecha de entrega sea el jueves en lugar del lunes. ¿Sí? Y les pido que ustedes traten, esperen que ahora ya no tiene sentido que estemos mirando esto. Les pido entonces que ustedes traten de mirar los ejercicios, ¿sí? Traten de ver qué les sale y qué no, traten de rever esta clase a ver si logran entender algo, y les diría que nos podemos volver a juntar el lunes y tratar de ver cómo sigue, porque me parece que es poco tiempo, 40 minutos, para hacer la explicación completa.
¿sí? Si les parece, hacemos eso. Ustedes miren los ejercicios. Vuelvan a mirar esta clase que yo la voy a colgar en YouTube y la voy a linkear, ¿sí? En Teams para que la puedan ver. Y con eso, al tener la posibilidad de ver y rever, por ahí les va un poco mejor. Y las cosas que haya que preguntar, las preguntamos para el lunes. Si les parece, nos juntamos el lunes. ¿Ustedes tienen alguna clase ya armada el lunes? No sé. No, no, creo que no. El lunes Bueno. que viene ni idea. Entonces, Sí, monografía, pero es 10:15. Ah, bueno. es verdad. El horario nuestro de los lunes sería... es a la tarde, perfecto. Así que estamos incluso cumpliendo con el horario. No hay problema. Entonces, ¿sí? ¿A las 3 de la tarde les parece bien? ¿Mismo horario el lunes? La de educación física nos dio a las chicas a las 3:30, creo. Bueno, ¿lo quieren adelantar un cachito? Así hacemos 2:30. Dale. ¿Sí? Ponemos 2:30. De todas maneras, el máximo que podamos hacer son 40 minutos. ¿Sí? Así que les pido eso, ¿sí? Y les voy a pedir ahora que cada uno de ustedes en el chat ponga presente para que quede grabado la asistencia de todos, ¿sí? Escriban como mensaje al chat general, ¿sí? Presente simplemente, así ya después a mí me queda todo eso guardado. Genial. Entonces, yo ahora les vuelvo a subir esto, modifico la tarea para que quede para el jueves en lugar de para el lunes, y el lunes a las 2:30 de la tarde nos volvemos a encontrar y seguimos con este tema, ¿sí? ¿Les parece? Ok. Sí. Dale. Sí. Dale. Muy bien. Le avisan por favor al resto, ¿sí? Y de paso que vayan viendo esta clase los que no pudieron estar y se van preparando para el lunes, ¿sí? Dale. Dale. Muy bien, nos vemos entonces la próxima, chicos. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao. 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 Sí. Nos vimos.